Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, por dedicar un tiempo imprescindible para la formación de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias. Vamos a hablar de cómo educar en valores en la adolescencia, en la preadolescencia y en la adolescencia. Vamos a pensar en niños y niñas en edades comprendidas desde los 12 hasta los 18 años, ya hasta el final del bachillerato, ya previo a la universidad. Yo me llamo Luis Gutiérrez Rojas, soy médico psiquiatra y trabajo en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Bueno, vamos a dar algunas ideas relacionadas con esta época. Antes de empezar, tengo que decir que es una época que a todo el mundo le genera como cierto miedo, ¿no? Me acuerdo de un libro famoso de Alejandra Vallejo Nájera, de la hija de un famoso psiquiatra, ¿no? El profesor Vallejo Nájera, que publicaba un libro que se llamaba Socorro, tengo un hijo adolescente, ¿no? Y yo, que tengo muchos hijos y son pequeños, y pues cuando me preguntan que qué tal me va, digo, pues la verdad es que estoy relativamente contento, con mis dificultades, mis problemas, como todo el mundo, pero la verdad es que es una maravilla tener hijos y, en fin, y disfruto mucho. Y entonces siempre me dicen, bueno, prepárate, todavía no ha llegado lo peor, ya verás cuando sean adolescentes, ¿no? Como una especie de maldición gitana, dice, te vas a enterar. Bueno, yo pienso que una persona que tiene ese miedo o que actúa ante esta época con ese cierto pánico, pues no va con una buena actitud, porque en general cuando uno tiene miedo a algo, cuando uno tiene miedo de que algo malo pase, es mucho más probable que eso pase. Luego, no debemos de acercarnos a esta época con angustia, debemos de acercarnos a esta época como lo que es, una época fundamental, una época imprescindible, una época sanísima, que hace que nuestras hijas, que nuestros hijos mejoren, cambien. Es una época en la cual los adolescentes descubren su propia intimidad, su propia mismidad. Ya no son uno más, ya no son un sujeto masa, ya no tienen una relación de cordón umbilical con los padres, ya no hay una relación tan cercana, tan estrecha. El hijo, al descubrir que es distinto, que es diferente, tiene verdadero pánico a que le conozcan como es, y ya no nos va a contar todo. Dejadme que os diga una cosa que me pasa con cierta frecuencia, me hace un poco de gracia cuando doy conferencias o charlas sobre estos temas en distintos colegios, en distintos ámbitos, pues muchas veces al terminar hay madres y padres que me hacen preguntas que básicamente se podrían resumir en que se preocupan mucho de que su hijo adolescente se comporte como un adolescente. Es decir, te dicen, ¿cómo podemos hacer para que los adolescentes te lo cuenten todo y sigan teniendo confianza en ti? ¿Cómo podemos hacer para que no se encierren en sí mismos y sigan teniendo una relación muy estrecha con los padres? Eso es completamente ridículo. No podemos hacer que no sean adolescentes. Lo normal del adolescente es que se encierre un poco en sí mismo. Luego diremos qué factores tenemos que tener en cuenta de riesgo de que eso no se convierta en algo malo. Pero es normal que lleguen a una época de una cierta introversión o que busquen los afectos fuera de la casa, normalmente en su grupo de amigos, en su grupo de iguales. Y también es una época bueno, pues como todos sabemos, ¿no? de una explosión hormonal. En las chicas pues empieza suelen tener ya la primera menstruación y ya empieza a haber todo tipo de cambios hormonales, y en los chicos también, sube la testosterona, empieza a salir el vello por el cuerpo, en fin, pegan el estirón y por supuesto aparece un interés sexual que antes no tenían. Y eso es normal, sano, homeostático, adecuado. No nos escandalicemos, no nos angustiemos, porque no merece la pena. Me vais a dejar que cuente otra anécdota de storytelling. Yo no sé si os habéis fijado por qué a los hijos, a los niños preadolescentes les gusta tantísimo los superhéroes, ¿no? Batman, Spiderman, Superman. Si os fijáis, los superhéroes se caracterizan por ser personas que en su ámbito de trabajo, ¿no? Por ejemplo, Clark Kent, ¿no? Que es un periodista, o el de Spiderman, ¿no? Que es un estudiante, pues suelen ser personas que en su ámbito les va bastante mal. Son un poco pringados, ¿no? Se ríen de ellos, son un poco feos, desgarbados, tienen poco éxito en el amor. Sin embargo, se ponen la máscara, se convierten en Spiderman, se convierten en Superman, se ponen la capa y entonces vuelan, luchan contra el mal y hacen todo tipo de cosas extraordinarias. De alguna forma, podríamos decir que un superhéroe refleja muy bien, de forma óptima, cómo funciona un adolescente. El adolescente piensa
que es un poco desastre en su trato con los demás, pero que en el fondo tiene todo tipo de virtudes y que si se pusiera la máscara, si la gente descubriera cómo es de verdad, vería que realmente tiene unas capacidades extraordinarias, cosa que es verdad, porque los adolescentes tienen muchas más capacidades o empiezan a descubrir las capacidades que tienen. Luego, en esta época es fundamental, primero, que dejemos que el adolescente crezca y para eso tenemos que permitir que ponga en juego las cosas, que se enfade, que se pueda relacionar bien consigo mismo, que a veces, como digo, pueda refugiarse un poco en sí mismo. Y eso no es malo, todo lo contrario, es fundamental para que luego pueda madurar. Hay gente que, y esto se ha visto también hoy en día, que la adolescencia le llega muy tarde. Le llega tan tarde que parece que no le llega nunca, y entonces le llega luego en la época universitaria o le llega en una época de adultez mayor. Eso es malo. Es bueno que la adolescencia llegue y que cuando llegue cumpla su función. Y la función es la de descubrirnos a nosotros mismos. Todos los padres hemos sido adolescentes. A veces nos escandalizamos o nos preocupamos en demasía por nuestros hijos sin darnos cuenta de que nosotros también hemos pasado por esa época. Nosotros también nos refugiamos en nosotros mismos y tuvimos una época de separación de los demás, de enfado, de mosqueo, de tener comportamientos un tanto insoportables. No pasa nada. Los padres lo que tenemos que hacer es escuchar, apoyar, atender, pero no dramatizar ni exagerar cosas que son sanas. Luego, si vemos que nuestros adolescentes se encierran un poco, se enfadan, tienen cambios bruscos de humor, a veces incluso nos retan, ¿no? Es el momento en el que aparece el espíritu crítico, ¿no? Ya para el niño no es todo lo que dice mi padre es la verdad, todo lo que dice mi madre es lo adecuado, todo lo contrario. Ya empiezan a jugar, a poner en duda muchas de nuestras creencias. Si nosotros somos personas que hemos educado a nuestros hijos en el cristianismo, pues aparecen dudas de fe o incluso aparecen planteamientos de pues no quiero seguir rezando o no quiero ir a misa o no creo en Dios, este tipo de cosas. O si somos de una determinada corriente política, pues se pasan a la contraria, completamente a la contraria. Y es un poco para provocar. ¿Por qué quieren provocar? Porque no están a gusto consigo mismo, porque no se entienden, porque no se soportan. Entonces, cuando uno no se soporta a uno mismo, reta muchas veces al de enfrente, provoca al de enfrente. Cuando uno no está bien, provoca a los demás. Bueno, pues ya está, dejemos que eso pase, pero no nos angustiemos. Es que mi hijo va a ser ateo, es que mi hijo ha decidido, yo qué sé, ha decidido que cuando cumpla los 18 se va de casa porque va a coger una mochila y se va a ir a dar vueltas por Tailandia. Bueno, pues ya está. No le demos mayor importancia. También en estos primeros amores, exactamente igual. Puede aparecer un noviazgo muy tonto de me he echado novia, me he echado novio, le quiero con locura, que se va a romper en breve y al romperse, pues es el fin del mundo. Me ha dejado esta novia, que era la mujer de mi vida, y ya mi vida no tiene sentido, y entonces empiezan pues esos amores románticos completamente irracionales y simplistas. Dejémoslo donde está. A veces los padres pierden unas horas brutales en intentar convencer a un hijo de que no sea adolescente o en intentar dar unas pautas de actuación que el hijo no va a cumplir. No, tú me lo tienes que contar todo a mí y tú me cuentas todo lo que te pasa y yo te ayudaré. Bueno, eso es absurdo. El hijo no va a tener esa intimidad con nosotros porque, como digo, está empezando a separarse de nosotros. Está empezando a coger su propio camino. Está empezando a volar por su propio camino. Por eso tanto es una época importante para fomentar el espíritu crítico. Ya no nos valen argumentos de autoridad. Esto lo digo yo, que soy tu padre, y como yo soy tu padre y yo sé más que tú, pues tú me haces caso. Bueno, pues esos argumentos no están mal para una determinada época. Pero ahora ya tenemos que pasar a un discurso más racional. Tenemos que explicarle a nuestros hijos por qué una determinada cosa está bien o está mal. Tenemos que ir educándoles en la moral, en lo ético, en el conflicto. Intentar que busquen sus propias decisiones. No se trata de que nuestros hijos repitan como un loro, como el que va a un sitio y repite memorísticamente lo que le han enseñado. No. Se trata de que nuestro hijo tenga su propio criterio. Y para que tenga su propio criterio, tiene que pensar las cosas por sí mismo. Si a nuestros hijos adolescentes les educamos desde la represión, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal y esto es lo que tú tienes que pensar. Cuanto más inflexibles seamos, cuanto más rígidos seamos, más se posicionarán en otro ámbito, más nos cuestionarán lo que decimos, más nos dirán que no llevamos razón, más nos
atacarán o pondrán en duda lo que nosotros les enseñamos. Luego, dejemos que cojan su propio camino, dejemos que maduren, dejemos que piensen, que reflexionen, que se equivoquen. Es una época fantástica y maravillosa para que los hijos se equivoquen, seguramente en equivocaciones pequeñas, tontas, absurdas, que no tienen mayor importancia, que no tienen mayor recorrido. Repito, pensemos que nosotros vamos a pasar por esa época y que es fundamental que hayamos pasado por esa época para madurar. Luego, vayamos consiguiendo que nuestros hijos ganen en autonomía. A veces queremos que nuestros hijos sean independientes, que sepan lo que tienen que hacer, que tomen decisiones adecuadas, pero acudiendo siempre a nosotros, que seremos los que les marcaremos el camino. Eso es bastante absurdo. Es como que queremos que sean independientes, pero siendo dependientes de nosotros. La única manera que tiene una persona de alcanzar su independencia es tomando su propio camino, tomando sus propias decisiones y equivocándose. Todas las personas adultas sabemos que se aprende mucho más del fallo que del acierto. Cuando uno se equivoca, cuando uno invierte en una cosa que no debía, cuando uno toma una decisión profesional inadecuada, cuando uno elige lo que no debía, dice, vamos, una y no más, Santo Tomás, he aprendido la lección. La próxima vez ya sé cómo actuar. No podemos conseguir, es imposible conseguir que nuestros hijos sean personas adecuadas, maduras, independientes, con criterio, si los teledirigimos. Entonces a veces queremos teledirigir a nuestro hijo como si fuera un coche teledirigido, pero luego queremos que vaya bien solo por su cuenta. Es absurdo, ¿no? Es un sinsentido. Luego dejemos que se equivoquen, que sean autónomos, que vayan tomando sus decisiones, que sean capaces de hilvanar un discurso racional. Bueno, ¿y tú por qué piensas esto? Es una época fantástica, estupenda, maravillosa, para cuando uno está viendo una serie de televisión, una película, que ya tienen otro nivel, ya no son películas de Disney, ya no son películas infantiles, pues en esas películas aparecen los conflictos, y ya aparecen conflictos morales. Oye, hijo mío, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas que le pasa al protagonista? ¿Y tú qué hubieras hecho en tu lugar? ¿Y tú por qué? Y no se trata de decir, no, es que mi hijo tiene que decir lo que yo pienso que tiene que decir. No, que diga lo que quiera. Que diga algo que está equivocado, no pasa nada. Ya tendrá tiempo para madurar. Si desde el principio, en esta época, queremos estar continuamente corrigiendo a nuestro hijo para que no vaya por ningún vericueto, lo único que haremos será hacer personas inflexibles, obsesivas, que se van a volver escrupulosas o que se van a volver personas que se romperán fácilmente. Y fijaros, creo que todos tenemos esa experiencia de hijos perfectos o de hijas perfectas que iban muy bien, que eran maravillosas, que eran estupendas y que de buenas a primeras pegan un cambio y van a peor. Y eso tiene que ver muchas veces con familias que no han respetado la libertad, que no han educado en la libertad, en la propia libertad de tomar decisiones. Y otras familias que aparentemente han sido más flexibles, más abiertas, que han permitido que los hijos puedan hablar abiertamente de lo que piensan, pues curiosamente esos hijos luego van reconduciéndose. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros queremos defender, si buscamos el bien, la belleza, la verdad, esos son bienes universales y son bienes que todo ser humano identifica, pero que tiene que descubrir. En la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda del criterio propio no se transmite diciéndole a los demás lo que está bien o mal, sino en mostrarles un camino que ellos tendrán que recorrer con sus propios pies, con sus propios pasos. Eso es madurar, eso es superar de una forma adecuada la adolescencia. Me vais a dejar que también introduzca otra idea que desde mucho tiempo se está cuidando en los colegios Attendis. Nos podemos también agobiar un poco, ¿no?, con los cambios sociales y los cambios que hay, pero creo que es importante tener en cuenta que algunas cosas que quizá nosotros nos educaron en nuestra época han cambiado y han cambiado a mejor. El planteamiento de que en una casa sean las hijas las que se tienen que encargar de las tareas domésticas y los hijos tienen que hacer, pues no se sabe bien qué cosas, ¿no?, viven a veces como marqueses, pues es bastante obsoleta, ¿no? Hoy en día un padre, todos lo sabemos, pues tiene que ser un padre implicado en las tareas de la casa exactamente igual que la madre, porque las mujeres se han incorporado al mercado laboral, eso es una realidad social, y lo que tenemos que conseguir es fomentar, potenciar actividades que vayan por la línea de pues que las madres puedan estar en la casa y estar en el trabajo. Para eso es fundamental que el padre, que el hombre tome las riendas, se ponga las pilas
y cambie, ¿no? Entonces, pues en los colegios se fomenta, ¿no?, que los hijos aprendan a cocinar, aprendan a limpiar, aprendan a lavar, aprendan a coser, aprendan a hacer cosas que perfectamente están capacitados para hacerlas, para que el día de mañana sean independientes. Siempre estamos hablando de los conceptos de libertad y de fomento de la voluntad. Y en el caso de las hijas, pues igual, se han roto muchísimos techos en los cuales las mujeres pues pueden ser mujeres directivas, pueden abordar la ciencia, pueden dedicarse a actividades técnicas. Cada persona, cada hijo, cada hija libremente elegirá lo que buenamente pueda en función de sus capacidades, en función de su físico, de su psíquico, de su biología. No todos los hijos están capacitados para todo, eso es una idea absurda, no todo el mundo puede hacerlo todo, cada persona es como es, pero con sus capacidades, con sus talentos, con las cartas que les ha tocado en este juego de póker del azar, pues tienen que saber jugar la mejor partida. Para eso es fundamental no ponerles nosotros puertas al campo, no empezar a decir que esto lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer, o este es el rol que tienen que cumplir. Un hijo que no sepa cocinar, que no sepa lavar, que no sepa planchar, que no sepa hacer la compra, el día de mañana va a ser un inútil, va a tener mucha dificultad y cuando quiera tener pareja, echarse novia, casarse, pues va a decir, pues este está sin educar, este hombre parece... Y a la inversa, ¿no? Una mujer que a lo mejor ha aprendido muy bien las tareas domésticas, pero que no está capacitada o que no se le ha fomentado, que tiene que ser pues trabajadora, que tiene que estar en el día a día, en el trabajo profesional que le haya tocado. Si eso no sabemos cuidarlo bien desde el principio, y esta es una época buena en la adolescencia para hacerlo, pues entonces seguiremos fomentando clichés que lo único que hacen es que a veces pues tengamos familias más desestructuradas, ¿no? Porque la madre no da abasto y el hombre no adopta el rol de padre que tiene que adoptar. Y repito, esto también se ve en la casa. Los hijos, cuando ven que los padres se encargan de estas tareas, pues lógicamente saben que en el futuro ellos también tendrán que hacerlo. Si no, nos acusarán de ser un poco hipócritas, ¿no? De decir una cosa y hacer otra. Bueno, pues estas son las ideas fundamentales. Quería decir también una idea final con respecto al tema de las pantallas, con respecto al tema de la afectividad, de la sexualidad. No chuparnos el dedo, no ser ingenuos, no es que mis hijos necesitan el ordenador porque tienen que estar todo el día estudiando. Bueno, sí y no. Lógicamente tenemos que ver qué es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, que es muy bueno, todos los medios audiovisuales. Yo lo pienso con mis hijos, ¿no? La capacidad que tienen de ver perfectamente la geografía, la física, la matemática, pues de una forma tridimensional, con nuevos programas, eso es muy enriquecedor. Pero tampoco ser tontos, sabemos que a través de las pantallas nos llegan contenidos muy inadecuados. Por tanto, ya en la época adolescente, y no digamos nada en el bachillerato, pues nuestros hijos tendrán móvil, pero no tenemos que permitir o dejar o pensar que son perfectamente maduros, estables, adecuados y responsables. Hay que educarlos en la responsabilidad. Es el momento en el que sepan qué está bien y qué está mal, que sepan que cuando se equivocan, porque se equivocarán, tienen que pedir disculpas y saber sacar la pata de donde la han metido, y tiene que seguir viendo un control, porque son menores de edad, tanto sobre el acceso a las pantallas como su uso y como su disfrute y como las horas que les dedican. Los factores de riesgo que decía antes que tenemos que tener cuidado, pues cuando nuestros hijos estén especialmente encerrados, cuando no salgan, cuando veamos actitudes adictivas, cuando decía con el tema de las pantallas, cuando veamos que no tienen amigos, o que les cuesta mucho relacionarse con otros, o que la relación de la amistad siempre es conflictiva, siempre acaba en pelea, en enfado, todos son señales de alarma, o permitir que la tristeza inunde sus vidas. Hay una película, y con esto termino, llamada Inside Out, supongo que la habéis visto, es una película de Disney, de Pixar, que está bastante bien, que cuenta la vida de un adolescente, que siempre está dominada por la alegría. Pero en un momento dado aparece la tristeza. Cuando aparece la tristeza, la niña madura, la niña cambia, y la niña tiene una visión del mundo mucho más global, heterogénea, supera de una forma adecuada su adolescencia, pero lo pasa mal. La tristeza es fundamental que aparezca, igual que el enfado, que la ira, que el miedo, que el asco, son emociones de la vida. Lo que no tenemos que permitir o tenemos que tener cuidado es que se instalen para siempre. Si nuestros hijos tienen un tono vital tristón, enfadado, mosqueante, para siempre, no digo que puntualmente no lo hagan, es bueno que lo tengan, pues es el momento de que haya unas ciertas señales de alarma y que podamos dedicarles tiempo. Para un hijo, para una hija, nunca olvidarán que tienen al lado la oreja de sus padres para escucharles. De hecho, es uno de los enfados que luego pueden echarnos en cara. Tú no estuviste ahí cuando te hice falta.
Tenemos que estar siempre predispuestos, no hay que forzar la máquina, cuéntame, nos contarán lo que les dé la gana, pero sí que tenemos que saber que cuando ellos quieran, allí estamos para ayudarles. Cuando en la familia esto se fomenta y los hijos saben que pueden ayudarse y que pueden apoyarse en sus padres, pues entonces saben a quién acudir en caso de conflicto, en caso de problema. Bueno, espero que todas estas ideas os sirvan, os gusten, que sean pragmáticas, que os puedan servir en el día a día, en esta tarea fundamental de ser padres. Y si ante el adolescente tenemos conflictos o tenemos dificultad o no sabemos por dónde tirar, que muchas veces nos puede pasar, apoyarnos siempre en el colegio. En el Grupo Attendis tenemos profesionales, tutores, tutoras y sobre todo gente con experiencia. Pensad que nosotros vivimos la adolescencia de nuestros hijos unos años. Ellos están viviendo la adolescencia de los hijos todos los años, porque todos los años llegan los hijos a la adolescencia y durante 50 años pues llevan 50 años de adolescentes. Luego no seamos tontos, apoyarnos en su experiencia, pedir ayuda, que no significa que nos digan lo que tenemos que hacer. Cuando yo he pedido ayuda en el colegio, claramente me han dicho, haz esto. Todo lo contrario, me han abierto puertas, me han dado ideas, me ha servido para pensar juntos con el colegio qué podemos hacer, y eso me ha servido para poder buscar una solución. Luego, apoyándonos en el colegio en los momentos de dificultad, seguro que allí muchas de estas angustias adolescentes disminuyen de intensidad. Un fuerte abrazo a todos, espero que nos veamos en más ocasiones. Hasta la próxima, un abrazo.